Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial una vez más, como siempre, a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que está con nosotros desde muy bien temprano en la programación de la Z y especialmente a partir de las 3 de la tarde. Ya la Procuraduría revocó la instrucción sobre las sanciones a quienes violenten el toque de queda. Como muy bien dijo ayer, y atención que ahorita sé que vamos a segunda hora a tener ese tema otra vez candente, como muy bien se dijo ayer ante estos micrófonos, cuando habló el diputado Gustavo Sánchez, la propia Procuraduría dispuso que los ciudadanos que violenten las normas sean presentados ante un juez. ¡Oh, sorpresa! Hilo en bollito, agua en botella, agua tibia, no sé qué descubrimos. Bien por la Procuraduría al final. Nunca es malo si se toma el camino correcto. Hemos olvidado durante esta pandemia, y es una pena, que gente que en condiciones normales defiende la libertad ha hecho tan suyo el evangelio de que a los dominicanos hay que encerrarlos como animales, pensando que con una macana que se golpee 2 veces va a provocar por arte de magia que esa persona tenga sentido común. La fuerza, si fuera la clave del desarrollo de los pueblos, hubiese hecho de la República Dominicana una potencia del primer mundo. Suiza no nos cayera atrás. No nos pudiera caer atrás Noruega, que aparece siempre en el índice de desarrollo humano en el primer lugar. No pudiera con nosotros Japón, con nuestra innovación y disciplina, si de la fuerza dependiera. Yo recuerdo siempre el prólogo de la obra de Jesús de Galíndez, aquel profesor vasco que vino a la República Dominicana tras la guerra civil de su país y que fue acogido en la nación dominicana, dado el prestigio y su enorme capacidad intelectual como preceptor o educador de algunos miembros, algunos hijos de la élite dominicana de entonces, entre ellos los propios hijos del dictador. Galíndez, cuando pasó varios años aquí, decidió marcharse hacia los Estados Unidos, llegó a la Universidad de Columbia a estudiar, entre otras cosas, estudios sobre la historia, y para presentar su tesis doctoral, entonces decidió, entre otras cosas, presentar un estudio sobre la era de Trujillo. Y esa tesis doctoral tiene en su prólogo, porque Galíndez hizo un estudio muy interesante sobre toda América Latina y especialmente sobre el fruto de su objeto de su estudio, que era la República Dominicana. Y llegó a la conclusión de que solo nosotros y Paraguay, hasta aquella época, teníamos desde nuestra independencia hasta el momento en que él cierra su estudio, que es 1955, los primeros 25 años de la era, éramos los países de América Latina que más tiempo habían sido gobernados por dictaduras. El ejemplo estaba ahí y el resultado también estaba ahí. Hoy seguimos viendo el ejemplo hacia atrás y viendo el resultado. El hecho de que la dirección, por ejemplo, de la Policía Nacional, mucha gente durante años haya aplaudido la idea de que un general de mano dura es el que va a dar al traste, por ejemplo, con el control de la delincuencia. Parecería entonces que quien dice eso no ha vivido aquí los pasados 35 o 40 años, cuando por ahí han pasado nombres egregios, incluyendo el de un recién fallecido, incluyendo el de uno más reciente para acá que hasta salió de ahí creyendo él con el prestigio para ser candidato a la presidencia. Sacó 3,5 votos. Yo creo que ni en su casa sacó el padrón completo. Porque al final se diluye en la realidad, se diluye en la altísima complejidad que tiene una sociedad, señores. La sociedad no es un cuartel. Los cuarteles tienen virtudes, hay orden, hay rigidez, pero los cuarteles, dada la disciplina militar, se supone que se sacrifica la libertad de disentir con el que manda. En la sociedad abierta, donde hay mercado, donde hay opciones electorales, donde hay prensa libre, no se puede de alguna manera hipotecar el derecho a disentir. Es una pena que estos meses hayan sacado ese pichoncito de dictador que tanta gente tiene, incluyendo gente muy leída, incluyendo gente que se las da de revolucionario. Yo siempre he creído aquí que la discusión ideológica de los pasados 35 años, yo no me la hago difícil, ¿eh? La discusión ideológica de los pasados 35, 40 años era cuál era su dictador favorito. Algunos era Videla, otro era Castro. Y eso identificaba quién era aquí de izquierdas o de derechas. Porque penosamente dentro del debate político dominicano ha habido muy poco de resaltar la ventaja de la democracia sobre los demás sistemas. La peor democracia del mundo
si en ella hay libertad de disentir con el que gobierna y que ese disentimiento no ponga en peligro la vida y la propiedad del que disiente, algo ya funciona lo suficientemente bien como para evitar caer en las garras de una dictadura. Por exitosa que pueda ser esa dictadura en otros aspectos, el tiempo que llevamos en la pandemia en el mundo entero le ha dado más poder que nunca. Probablemente en los últimos 90, 80 años, le ha dado más poder que nunca a los políticos. Nunca, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial, tantos países en el mundo han tenido, por una situación muy lamentable, en este caso un proceso de contingencia sanitaria, nunca antes en tanto tiempo los políticos han tenido tanto poder sobre sus manos. Presidentes democráticamente electos o no han tenido la posibilidad durante este tiempo, en nombre de la salud y de conservar la vida de la gente, de coartar libertades de tránsito, libertades económicas, entre muchos otros tipos de ellas. En ese sentido, el que se ha sacrificado ha sido, y con esto no quiero caer en la demagogia de utilizar el término pueblo, que yo casi no lo uso, pero ha sido la sociedad, los individuos, los ciudadanos que conforman eso que algunos llaman pueblo, muchas veces de manera muy pintoresca y casi siempre demagógica, pero ha sido esa parte de la población la que ha sacrificado más. Que no nos hablen de los grandes sacrificios que tiene que hacer tal o cual poder fáctico. Los sacrificios lo hace la gente, que ha tenido que cerrar negocios, que ha tenido que limitar su flujo de caja, que ha tenido que limitar muchas veces su propio empleo, que acogerse a un programa de ayuda estatal que representaba a veces el 25 o 30% de su entrada normal. El que se ha sacrificado aquí ha sido el ciudadano de a pie. No me quieran presentar como mártires saca lágrimas a quienes dirigen agencias estatales. El Estado no ha tenido que suprimir ningún empleo por la pandemia. Si lo ha suprimido ha sido por la conveniente o no conveniente sustitución de personal, porque se dio un cambio político. Porque el Estado, muy penosamente, no tiene la obligación que tiene la empresa privada, grande, pequeña o mediana, que tiene que arrojar números azules a final de mes o de semestre o de año para que pueda seguir subsistiendo. El más pequeño y humilde de los negocios, una paletera, intenta manejar unos términos de eficiencia y compra, en el caso de la paletera, compra las mentas y los caramelos que puede para sustituir el stock que ya tenía y sobre esa base seguir vendiendo y manteniendo la actividad hasta que pueda obviamente ver un beneficio. Pero es un ejercicio de eficiencia al que está obligado el más humilde de los dominicanos que quiera poner un negocio. Si no lo logra, fracasa. Porque si pide prestado y trata de sostener ese negocio y el negocio al final no es rentable por alguna razón, va a perder lo poco que tiene, lo termina perdiendo. El Estado no se maneja con esas características, y menos en América Latina. Se le da a mi hermano hasta que tiene. Pero incluso el propio Estado tiene una presión, aunque no lo quiera reconocer. Está fiscalizando menos riqueza que nunca. ¿De dónde salen los impuestos? De la riqueza que las demás personas físicas y jurídicas generan en sus trasiegos, generan en sus interacciones mutualistas, buscando uno la satisfacción de adquirir un producto, un bien o servicio y el otro en venderlo, tratando de ponerle un margen de beneficio. En la medida en que eso ocurre menos, es natural que el Estado fiscalice menos dinero. Y como los recursos no caen del cielo, pese a que mucha gente no lo haya aprendido, es una pena, como los recursos no caen del cielo, si va a haber una mayor inversión en salud, que es muy necesaria en estos momentos, más que nunca tal vez, ¿de dónde va a salir esa inversión? Solo tiene dos caminos: los bolsillos de la producción de los dominicanos, los bolsillos de los dominicanos productivos, o el endeudamiento. Pero ahí volvemos a lo mismo. Cuando el endeudamiento llega a las manos del Estado dominicano, ¿en nombre de quién se endeuda? Adivine quién va a pagar. Usted, a través de impuestos, muchos de ellos a los combustibles, por ejemplo. De ahí se paga una enorme cantidad del servicio de la deuda, entre muchas otras figuras que aparecen en la estructura fiscal dominicana. Esto es importante decirlo porque un funcionario que a mí me parece está altamente capacitado, creo, incluso me parece que es una de esas, llamamos, últimas oportunidades que tiene su institución para tratar de recuperar y de trabajar por su buen nombre. Hablamos del joven jefe de la policía, un general que me parece que tiene todo el interés de que su institución salga adelante. Mire, general, yo creo que usted no peca de fondo cuando habla de que los que violenten la norma, y la norma ahora mismo hay que admitirla, es el toque de queda. Y hay que obedecerla. A mí no me gusta, pero tratamos de obedecerla, hacemos lo posible e instamos a los demás a hacerlo. Ahora,
yo creo que no es la mejor expresión, tal vez en un momento en que precisamente a la Policía Nacional se le está señalando por los excesos de algunos de sus miembros. Siempre insisto que algunos, nunca son la mayoría, nunca son todos. Yo creo que nunca es ni la tercera ni la cuarta parte. Ahora, el grupo que se excede genera suficiente sonido como para que la imagen de la Policía Nacional quede herida. De manera que yo pienso que sus declaraciones sobre hablar del castigo por la vía de la fuerza, yo creo que no tienen que ser inexactas de fondo. La Policía Nacional tiene el monopolio legal de la violencia junto a las Fuerzas Armadas en caso de la amenaza externa, y en el caso de la policía, obviamente del mantenimiento del orden público y de castigar la delincuencia común. Pero, señor jefe de la policía, con todo nuestro respeto, que no se vea eso como un impulso, como un espaldarazo a los que abusan. Porque yo creo que lo que ha sobrado en esta interrelación de ciudadanía y policía, lo que ha sobrado es precisamente de las dos partes: irrespeto, descontrol, poco apego a reconocer tanto la autoridad de uno como los derechos de otro. El problema es que el ejemplo, la carga, el fardo del ejemplo lo tiene la autoridad. Eso es un poquito cuesta arriba. De manera que un poquito de cuidado con eso. Sé que no está bien por parte de muchos ciudadanos tomar un video de hace 3, 4 años, como yo he visto con mis ojos, y colocarlo como que es un suceso reciente. Eso no está bien. Ahora, ¿usted cree que ese es el peor problema que la policía enfrenta actualmente? Si la policía hace bien las cosas, y muchos, la inmensa mayoría que yo conozco y trato, y a los cuales le pregunto en las calles y con los cuales hablo, eventualmente los retenes que nos toca pasar, porque cumplimos la norma como cualquier otro, hacemos la fila como cualquier otro. Si un policía descubre que somos de aquí, o lo descubre ya porque estamos ahí. Nosotros no nos gusta eso que hacen muchos colegas de pretender ejercer ahí lo que tanto critican desde los micrófonos, una fuerza de privilegio. Por último, y para finalizar este comentario, señores, autoridades, jefe de la Policía Nacional, nuestro ministro de Interior, que es un amigo al que apreciamos mucho cuidado. Lo peor que daña cualquier estado de desarrollo de democracia son los déficits de libertad. Por eso hay países del mundo que son supuestamente muy buenos en educación y en salud, que la gente se va en una balsa. Porque aunque le sobre eso, en teoría, que yo no me lo creo, el hecho de que le falten libertades hace que no quieran estar ahí. Cuidado con eso. Las libertades, las pocas o muchas que tengamos, han costado demasiado esfuerzo. No las festinemos alegremente, aunque haya esclavos que lamban sus cadenas, que les encanten sus cadenas. No por eso los demás dominicanos tienen que estar expuestos al abuso, y que ese abuso de alguna manera como que se den señales que parezcan aplaudir esos excesos. Cuidadito, mucho cuidado con eso. Dicho esto con la mejor de las intenciones. Vámonos, Francis.